7:12. ADN. Ya, y hoy será formalizado el hasta ahora único detenido por el crimen del oficial en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda, que fue secuestrado el 21 de febrero. Su familia pide no especular sobre las teorías que existen en la investigación por su secuestro y posterior homicidio. Daniela Forero Ortiz nos va a contar todo el detalle. Daniela, buenos días. Sí, ¿cómo están, Mauricio, Paula? Muy buenos días. Y un imputado y próximamente formalizado y 2 órdenes de detención en curso. En eso podemos resumir hasta ahora la investigación del secuestro y homicidio del teniente en retiro del ejército venezolano Ronald Ojeda. A 10 días de ser secuestrado desde su domicilio en Independencia, hoy será formalizado el único detenido, un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana con situación irregular en nuestro país. El cuerpo de la víctima fue encontrado el viernes en una población haitiana en Maipú, enterrado, descuartizado y en una maleta. Ha sido, la verdad, un verdadero festival de opiniones. Por una parte, que el móvil del crimen fue político, que se trata de un delito común y que también puede ser víctima del Tren de Aragua. Lo cierto es que la indagación es secreta y hoy se sabrán parte de los antecedentes. ¿Y por qué solamente decimos parte? Ya que esta, como decíamos, esta investigación está en calidad de secreta y además la audiencia va a ser reservada. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien además es jefe de el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional, aclaró que han estado en contacto con los familiares de la víctima, los mismos que, recordemos, han pedido ver el cadáver de Ronald Ojeda para poder reconocerlo. Se realice la autopsia, ya se le informó a la víctima, la Fiscalía ha estado permanentemente en contacto con ellos desde el día en que ocurren los hechos, adoptando medidas de protección y de seguridad respecto de ello, pero también con la contención necesaria. Y se le explicó el procedimiento que sigue, cuándo se va a realizar la autopsia y por lo tanto ellos están informados al día de hoy todo lo que se había hecho. Y también en Radio ADN habló con el abogado de la familia de Ronald Ojeda. Estamos hablando de Juan Carlos Manríquez, y acá el jurista hizo un llamado a no especular respecto al móvil de este crimen, ya que hay diligencias pendientes. La investigación está en sus estados iniciales. Hasta ahora el hecho objetivo es que una persona secuestrada resultó muerta, lo que configura un secuestro con homicidio más otros delitos. No conviene a estas alturas ni dar por confirmada ni descartada ninguna hipótesis, puesto que se trata de un hecho complejo que requiere profundizar todas y cada una de las líneas de investigación que la evidencia vaya abriendo. En el contexto de una investigación tan delicada y compleja como esta, por hechos extremadamente graves, eso entonces, por una parte, sabemos que el Servicio Médico Legal continúa trabajando. Recordemos que tienen que entregar los resultados de autopsia para ver cuál fue la causa de muerte de Ronald Ojeda. Eso por una parte. Y también hoy día entonces esta audiencia de formalización, ya que recordemos que se controló la detención de el único imputado por este crimen el día sábado. Finalmente entonces esto se amplió hasta hoy día, que va a ser formalizado el hasta ahora, como decíamos, único detenido. Y poco pareciera ser, Daniela, que vamos a saber ahí en vista de que tal como tú decías va a ser una audiencia reservada. Y no podemos tampoco tener nociones o confirmaciones de versiones que siguen circulando, como que los restos del teniente Ojeda, por ejemplo, no presentarían impactos de bala. Lo que algunos ya empiezan a leer anticipadamente como una señal de que no se quiso dejar evidencia balística. Cuando hay material balístico es posible periciar y seguir trazar, ¿no es cierto?, elaborar la trazabilidad de ese proyectil, del arma que lo disparó, desde dónde se percutó, y en fin, es la cadena habitual, ¿no es cierto?, de investigación cuando hay balas. En este caso no las habría, pero ¿es seguro eso? ¿Alguien lo ha confirmado? Son versiones que circulan. Asimismo, respecto de otras características de los restos encontrados, qué tan fragmentados estaban metidos dentro de esa maleta enterrada bajo un bloque de cemento. Hay un montón de cosas que falta seguir,
por lo pronto, la única tesis de todas las que se mantenían abiertas hasta acá, que aparece como descartable, es obviamente la del autosecuestro. Cuesta imaginar un autosecuestro que hubiera tenido este desenlace. Pero las demás, además, no son excluyentes. El que esté involucrado el crimen organizado para nada desmiente que pudiera haber la intervención teórica que se ha planteado hasta aquí de estados extranjeros. Una cosa no quita la otra, puede haberla. Las dictaduras perpetran crímenes en el exterior, contratando al crimen, contratando sicarios, eso existe. En el caso de la dictadura chilena, aquí lo mencionábamos el otro día, eso ocurrió. Se contrató, se reclutó gente que era de otros países para participar en alguna de las etapas de la cadena de comisión de un crimen, en Washington con Orlando Letelier, en Argentina con Carlos Prats, o sin ir más lejos en Italia, en el atentado que no tuvo el éxito que sus perpetradores esperaban porque no lograron terminar con la vida en ese minuto de Leighton y su esposa, sino simplemente los dejaron con tremendas secuelas, especialmente a ella, de por vida, pero fue un crimen en el cual la dictadura chilena contrató sicarios italianos. Así es que esas tesis tienen que seguir abiertas mientras no haya elementos que vayan permitiendo descartarlas, una u otra. Claro, por ahora la Fiscalía sigue investigando esto como un secuestro atípico, porque sigue también la pregunta abierta de el por qué, que tiene que ver efectivamente con esta tesis. ¿Por qué Ronald Ojeda? ¿Por qué él? ¿Por qué en estas circunstancias? El único detenido tiene 17 años, lo que también genera hartas suspicacias. Hay otros 2 identificados con orden de detención que siguen prófugos que no sabemos quiénes son, qué características tienen. ¿Y qué rol tuvieron o qué participación tuvieron exactamente? Ni siquiera tenemos claro qué participación tuvo este joven. De 17 si bien años. También se anticipa, vamos a ver si eso se concreta, que sería formalizado por el delito de secuestro con homicidio. Exactamente, eso es lo que ha trascendido después del hallazgo el viernes de la Fiscalía, que fue una situación, la del viernes, que tampoco dejó de llamar la atención, Mauricio, ¿no? Uh-huh. Un operativo, Daniela, que parte muy temprano, solo con trascendidos, una Fiscalía que en el trayecto, en el transcurso de la tarde, descarta, por ahora, es verdad, el hallazgo de un cuerpo, un fiscal Barros que sale en horas de la tarde confirmando ese hallazgo, pero diciendo además que la identificación en términos de las pericias forenses iba a ser hasta el martes. Y después no pasa mucho rato cuando el mismo fiscal dice ya está identificado y se trata del cuerpo de Ronald Ojeda. Entonces han sido situaciones que dejan muchas preguntas abiertas. Lo cierto es que hasta acá hay un detenido que va a ser formalizado durante esta jornada, otros 2 identificados que continúan prófugos, y se ha hablado hasta esta hora de 3 miembros de una célula vinculada al Tren de Aragua que es investigada en otros ilícitos violentos y otros también secuestros. Y si solo se llega hasta el crimen organizado sin otras connotaciones políticas o de estados, bueno, falta entonces esclarecer cuál fue ese móvil que tú planteas, Paula. El por qué, claro. El por qué, porque aquí no hubo nunca noticia para nadie, salvo que nos llevemos una sorpresa en algún minuto y alguien nos revele algo diferente, pero nunca hubo noticias de que hubiera pedido de rescate, un montón de dinero involucrado. Tampoco se supo de alguna cuestión que tan habitualmente se nos define como ajuste de cuentas, conflictos entre bandas rivales. No se sabe ni se ha elaborado ni siquiera una pista respecto de vínculos del teniente Ojeda con alguna organización criminal. Además, la Fiscalía también investiga, Daniela, y eso nos puedes entregar tú más detalles, investiga la forma de actuar de este grupo que vimos en estos videos, ¿no? Estas 4 personas que habrían mostrado una preparación inusual en la planificación del secuestro. O sea, aquí la defensa, tú hablaste con Manríquez, habla de al menos 4 etapas en este plagio, ¿no? Sí, justamente hay que tener en consideración, bueno, las imágenes del momento en cuando Ronald Ojeda es sacado de su domicilio en Independencia. Se puede ver de personas, acá ha sido textualmente a expertos, de una planificación de días, meses respecto a este delito, porque se puede ver que estas personas llegan vestidos de una manera particular, que en este caso vendrían siendo funcionarios de la Policía de Investigaciones, y que hasta el momento no hay huellas tampoco. Entonces el nivel de planificación respecto para cometer este delito llama mucho la atención, y ahí se empiezan a descartar lo que ustedes también decían de que
a principio de esta investigación no vendría siendo un delito común, de que acá hay planificación. Hay que ver también cuál fue el camino después de que se llevan a Ronald Ojeda desde su domicilio. Eso todavía falta por dilucidar, pero van a ser antecedentes que la verdad va a costar mucho obtener todo esto por la complejidad de la investigación y por su calidad de reservado. En cosas menos graves que esta, a veces hay un seguimiento que se puede hacer a través de cámaras de seguridad urbanas, de lugares particulares pero que están apuntadas hacia la calle, cámaras de autopistas o de cobertura por el sistema público de seguridad, ¿no es cierto?, que permiten casi dibujar una trayectoria completa. Aquí no sabemos, aquí lo que sabemos es que el auto desaparece del edificio en Independencia con Los Molinos y después aparece el auto en la Costanera Norte. En todo ese trayecto, más de una cámara, estoy seguro, tiene que haber donde se vio pasar ese auto. Si es que iba también el teniente Ojeda allí, porque es posible que haya habido 3 cambios de auto, se ha dicho, ¿no es cierto? Y por otro lado, queda claro las imágenes que tú estás recordando, Daniela, los roles también que con toda tranquilidad y parsimonia cumplieron esos sujetos que iban ataviados con indumentaria de la PDI, muy difíciles de identificar porque llevaban las caras cubiertas, pero haciendo caso omiso, sin importarles las cámaras del mismo edificio. No se molestan en aparecer frente a ellas porque tienen sus caras cubiertas, y donde hay roles diferentes. Uno que es el que toma del cuello al teniente Ojeda, otro que va a su lado también sosteniéndolo, y un tercero que va entero de negro, que no lleva los pantalones beige clásicos también de los detectives, va entero de negro, que hace las veces de jefe, y que si ustedes se fijan en esas imágenes que se repiten una y otra vez, va como dando órdenes, él el que llama al ascensor y el que hace entrar a los demás, y no se encarga ni de tocar al secuestrado. Justamente es que acá también podemos hablar de que no solamente se estaría configurando el delito de secuestro con homicidio, sino que también pueden haber otras figuras. Como tú decías, cada uno cumplía un rol específico, entonces podemos hasta hablar, estamos adelantándolos evidentemente, pero con todos los antecedentes que tenemos, podemos hablar de otro delito como por ejemplo la asociación ilícita. Uh-huh. Todo esto por el rol que tenían estas personas. También algo que falta por dilucidar es por qué en ese lugar fue enterrado Ronald Ojeda, por qué llegaron a esta población haitiana en la comuna de Maipú. La verdad es que son muchísimas las preguntas que en teoría pueden ser respondidas hoy día, en parte en esta audiencia de formalización que va a ser reservada. Entonces la verdad es que va a ser difícil poder informar, pero no se descartan que hayan o que se imputen más delitos a estas personas. Bueno, hay que saber también si este joven de 17 años era parte de ese grupo, de esas 4 personas que secuestró y que aparece en ese video que se ha dado a conocer sobre el momento en que sacan de ahí de su departamento en Independencia a Ronald Ojeda. Lo seguimos durante el día. Daniela Forero Ortiz contigo, gracias. Buenos días.